Estamos en un día muy importante para nuestra fe y un día también que nos hace mirar a nuestra propia vida y también nuestra propia historia. Quizá muchos de nosotros en un día como hoy, hace algunos años, tomábamos la primera comunión, porque el día 8 de diciembre era día especialmente elegido para hacer las primeras comuniones. Así que día para pensar qué pasó, ¿no? Desde ese niño inocente, pero con toda esa fe pura, y el día de hoy. Por otro lado, pensar también en esta solemnidad que tiene origen en la fe milenaria de la Iglesia, pero también en la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción del Papa Pío IX, allí en el año 1848. Desde allí viene este dogma en la Iglesia como una certificación muy clara de por dónde va la fe de la Iglesia. Y esto es lo que tenemos que tratar un poco de descifrar hoy, qué significa para la Iglesia y qué significa para nuestras vidas. Lo primero que me parece importante mirar hoy es que la Iglesia nos pone en este día un texto del Génesis en la primera lectura que nos va dando y nos va delineando por dónde viene el tema de hoy. Es decir, pone allí al hombre que ha caído en el pecado y qué reacción va a tener Dios frente a esto y qué va a decir al hombre. Lo primero que aparece allí es que el hombre se da cuenta de que hizo las cosas mal y está intentando como esconderse de Dios. Anda tratando de ocultarse de la mirada de Dios. Y Dios le dice, ¿dónde estás? Frase muy fuerte y muy honda que Dios nos dirige a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás? Como que nosotros pudiéramos escondernos de alguna manera de la mirada de Dios. Y en realidad estamos desnudos ante la mirada de Dios. Dios nos ve tal cual somos. No hay forma de ocultar o de mentir al que nos hizo. Entonces estamos totalmente a su mirada, oculta de ninguna manera. Escondernos imposible. Sin embargo, este Adán anda atrás de los árboles escondiéndose ante la mirada de Dios. Y allí es donde Dios va a decir, en este jardín del Edén, una frase que se la va a decir como maldición a la serpiente y que desde allí encontramos ya la primera o el primer evangelio, la primera buena noticia que aparece después del pecado original. Dice Dios así a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y aquí viene la frase: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él
te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Aparece allí en el Génesis, en el primer libro de la Escritura, una enigmática mujer y su descendencia que se va a ir descifrando con el correr del tiempo. Nosotros vamos a ir claramente descubriendo a quién se refiere esta mujer, que no es otra que aquella que hoy celebramos, María, la Inmaculada Concepción. Y tenemos que entender otra cosa que aparece allí también en este texto y que tiene consecuencias hasta el día de hoy y las tendrá hasta el fin de la historia, que es el pecado en el hombre. Hay una frase que es media oscura, pero como un juego de palabras que les voy a decir y que sería bueno pensar para comprender esto del pecado. La frase dice así: nosotros somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores. Repito, nosotros pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos. Para aclarar un poco, el pecado está en el obrar del hombre o el pecado está en el ser del hombre. Es decir, yo soy pecador porque hago algunas faltas, o ya antes de hacer alguna falta, ya en mi ser está el pecado. No sé si es muy oscuro esto, pero aquí está el tema del pecado original. ¿Cuál sería la respuesta exacta? Nosotros somos pecadores, somos. En el ser está el tema. Antes de cometer alguna falta, ya somos pecadores. Porque esto es lo que describe el autor del Génesis, que dice y describe cómo fue esta falta de Adán y Eva. Pero para entender un poco esto de la Escritura, no es que cuando Adán y Eva cometen esta falta, había allí atrás, escondido atrás de un árbol, un cronista que iba tomando cuenta de todo lo que pasaba y después lo escribió. Esto se escribió miles y miles y miles de años después del origen del hombre. No sé si me explico. Más o menos siglo X antes de Cristo, tiempo de David, se escribe esto del Génesis. Es decir, muchos milenios después de que esto pudiera haber sucedido. Es decir, el hombre de ese tiempo que escribe estos textos mira la condición humana, medita sobre el hombre y se da cuenta de que el hombre hace las cosas mal, cae en faltas permanentemente, más allá de lo que sea su voluntad. Es como que hay algo en su ser que no está bien, y entonces describe desde allí cómo ha sido esto de la caída original del hombre. Y describe un poco que todo hombre sufre las consecuencias de esa caída original. Por eso el pecado está en el ser mismo. Ahora Dios promete que va a haber una mujer y va a haber la descendencia de esta mujer que van a pisar la cabeza de la serpiente. Por eso nosotros ponemos en las imágenes de la Inmaculada la serpiente a los pies de María y María pisando la serpiente.
serpiente. Que esto significa que María y la descendencia de esta mujer van a vencer al instigador del pecado. ¿Cómo va a hacer Dios? ¿Cómo se va a arreglar Dios para hacer esto? Y ahí donde tiene que ver la celebración esta de hoy nuestra. Nosotros lo decimos en una frase muy cortita y muy simple y muy profunda. Nosotros decimos así: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ahí está, esa es la doctrina. ¿Qué quiere decir? Que Dios preparó a una mujer que va a ser puesta en el mismo lugar que Eva antes de pecar. La prepara desde su misma concepción en el seno de la madre de María. Entonces, esta María que es concebida allí en el seno de su madre, ya es preservada del pecado original. ¿Por qué es preservada del pecado original? Porque va a ser puesta en el mismo lugar que Eva y se le va a preguntar si está dispuesta a hacer el plan de Dios tal cual Dios lo pensó. Y allí está el texto que leíamos hoy del Evangelio de Lucas, donde María va a decir: he aquí la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Ese es el sí de María. Dios arriesga todo allí en esta persona de María, la pone en ese lugar, y también podría haber dicho María como Eva, que responde no a la voluntad de Dios. María responde sí. Y allí entonces esta voluntad de María hace que comience la nueva creación. Dios está haciendo ya nuevas todas las cosas a partir de este sí de María. La descendencia de María, junto con María, van a ser quienes van a pisar la cabeza de la serpiente. Es decir, van a derrotar al pecado y al autor del pecado. Y allí nos miramos nosotros ante este misterio, ante esta mujer, ante esta descendencia de la mujer, ante este misterio de Dios, y tenemos que ver dónde estamos parados. ¿Cuál es nuestra respuesta a Dios ante semejante plan? Dios nos invita a meternos en esta nueva creación. Lo hace a través de María y a través de Jesús. Y de toda la iglesia y de todos los santos. La respuesta nuestra puede ser la de María, que dice al Señor: hágase en mí según tu palabra, la del sí. O puede ser la de Adán y Eva, que se esconden de Dios. Dios que lo anda buscando y el hombre que pretende esconderse de Dios. Y Dios que le dice: ¿dónde estás? Hace rato que nos anda buscando Dios. No es que no nos encuentra, es que nosotros no queremos que nos encuentre. Porque tenemos que darle la respuesta de María. Y la iglesia entera debe dar esa respuesta. Y cada uno. Porque allí nos jugamos esto de pertenecer a la nueva creación. O como dice San Pablo, de ser hombres viejos. Hombres nuevos u hombres viejos.
Por supuesto que está en nosotros toda la fragilidad del pecado que cargamos, pero también está la gracia de Dios que está en nosotros desde el bautismo, justamente para que se compense un poco esto y podamos dar nuestro sí a tientas, como es lo del hombre, tan frágil, pero también con toda la confianza en el Señor y a través del ejemplo y a través de la intercesión de esta mujer maravillosa a quien llamamos María, la Inmaculada Concepción. Por eso hoy le decimos desde el corazón: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios